Bien, ¿ya están viendo en la pantalla esto que dice epistasis recesiva simple o sencilla? Sí, Sí, profesora. Bien, esto es lo que vimos en la clase pasada. Este fue el segundo caso que analizamos y llegamos a la conclusión de que se llama epistasis recesiva simple. Vamos a continuar con un tercer caso, ¿sí? Analizamos el caso y después de esto le ponemos nombre al caso, ¿eh? Así hemos venido trabajando y así vamos a seguir, ¿sí? Entonces nada más déjenme poner esto como presentación. Para que lo podamos analizar por partes, ¿sí? Si les pongo el todo, ya no lo analizamos por partes. Bien, ¿qué pasa con este tercer caso? Ya analizamos dos tipos de epistasis distintas, ya más o menos tenemos claro que la acción de dos pares de genes pueden producir un carácter. En el primer caso que analizamos, la acción de uno de los pares de genes en condición dominante inhibía la expresión del segundo par. A eso le llamamos epistasis dominante simple. El segundo caso que revisamos, y la proporción característica de la epistasis dominante simple es 12:3:1. Vayan revisando lo que digo en sus notas, por favor. El segundo caso que analizamos fue un caso en donde los genes de un par, pero en condición recesiva, impedían la expresión del segundo par. A eso le llamamos epistasis recesiva simple, cuya proporción característica es 9:3:4. Esa es la proporción que va a caracterizar a la epistasis recesiva simple. Ahorita entraremos en el tercer caso. ¿Qué es lo que vieron los investigadores en este caso? ¿Sí? Que les llevó a analizarlo con detalle para proponer y entender y proponer que se trataba de una situación diferente a las que hemos analizado. Vean lo que hicieron. Estaban trabajando con la calabacita de verano. Tenían dos variedades diferentes, pero que tenían el mismo tipo de fruto. Es decir, que podían tener otras características diferentes porque estaban contrastando esas cruzas, ¿sí? Por ejemplo, que la planta era alta, o aunque es rastrera, ¿verdad? Una planta era más larga que otra. Esa podía ser la característica que estaban analizando. Y aparte de esa característica, pues tenían anotado que ambas variedades tenían el fruto redondo, ¿sí? ¿Qué esperaban de cruzar a dos individuos de fruto redondo? ¿Qué esperarían ustedes que apareciera en su descendencia? Contésteme alguien, por favor. que fueran redondos. Que Redondos. fueran redondas, ¿ah? Eso era lo que esperaban. Ajá. Bueno, y cuando observaron lo que apareció en la F1, vean lo que apareció. No es forma redonda, ¿sí? A esta forma, ¿cómo se le llama? Forma aplanada o forma disco. Esto es lo que observaron, ¿sí? Entonces, a todas luces, pues ya era una situación un tantito complicada, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tendríamos que resaltar de aquí? Esto que les he dicho. ¿Qué les he señalado? Que cuando aparece un carácter que no estuvo involucrado en la cruza, ¿qué podemos pensar que es? ¿Qué es una epistasis? ¿Qué es una epistasis? Desde luego, ¿verdad? ¿Qué faltaría para demostrar si era epistasis o no? Bueno, analizar la proporción que se produciría en la F2 y qué características aparecerían en la F2. Así que cruzan la F1 entre sí, ¿sí? Para llegar a la F2. Permítanme, es que aquí están pidiendo entrar y me bloquean un poquito el funcionamiento de estas cosas. Bueno, entonces decía que una vez que cruzan la F1 entre sí, obtienen la F2. ¿Qué observaron en la F2? Vean, por favor.
En la F2 aparecieron individuos de forma aplanada, que estaba presente ya en la F1, individuos de forma redonda, que estaba presente en los progenitores iniciales, pero apareció una tercera forma. Esta forma se llama alargada. ¿Qué nos indica? Bueno, otra vez aparece un carácter que no está involucrado en la cruza. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿con esto ya se podía sustentar que era epistasis? No. Faltaban las repeticiones y a partir del número de individuos que obtuvieran para cada característica, sacar la proporción. Cuando sacaron la proporción, encontraron esto, que de cada 16 individuos, 9 tenían la forma aplanada, 6 forma redonda y 1 la forma alargada. ¿De acuerdo? Este 16, ¿qué nos indica? Usen la tablita esa famosa de la que les hablo para el cálculo, para observar el comportamiento de un número mayor de pares de genes. Este 16 nos está indicando, son las combinaciones totales que se producen con base en esta proporción. ¿Ya tienen la tabla, por favor? ¿Ya tienen la tablita? Por favor, busquen combinaciones totales. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe. Ya. Muy bien. Ahora muévanse hacia el número de pares de genes segregándose. ¿Cuántos pares de genes Dos están pares. segregando? 2 ¿Cuántos? pares. 2. Quiere 2. decir que para escribir el genotipo de estos individuos tendríamos que anotar 2 pares de genes, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para saber qué pares de genes anotamos? Bien, hay que basarnos en lo siguiente. Hemos dicho que los progenitores iniciales son líneas puras, ¿de acuerdo? ¿Qué genotipos pueden tener si consideramos 2 pares de genes? A ver, alguien dígame. Recuerden que tenemos que definir individuo 1 y el individuo 2. ¿Qué genotipo puede tener el individuo número 1 considerando que tiene 2 pares de genes involucrados? A ver, dígame alguien. Y que ya sabemos que utilizamos las letras A y B y que hay dominancia completa en ambos pares. ¿Qué anoto? Homocigoto. ¿Qué? ¿Homocigoto qué? Dominante. Ajá, para A. ¿Y luego? ¿Te falta el segundo? Y también para B. Ajá. Ahí tengo escrito ya el genotipo de una línea pura. Si lo voy a cruzar con un segundo individuo, ¿cuál pudiera ser su genotipo? Voy a contrastarlo con el individuo número 1. ¿Cuál sería su genotipo? Homocigoto recesivo. Para A y Para B. homocigoto recesivo para B. Esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? ¿Será que puede ser también un cruzamiento de líneas puras? ¿Sí o no, chicos? ¿Son líneas puras o no? Sí. Claro que son líneas Sí. puras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra nos faltaría? Pues esta, que sería la misma, solo que estamos invirtiendo en los individuos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cualquiera de estas cruces, díganme qué tipo de descendiente nos produciría. Recuerden considerar nada más el genotipo. ¿Qué genotipo produciría si se cruzara? Heterocigoto. La primer cruza, ¿qué nos produciría? A ver, chicos, la primer cruza, ¿qué nos produciría? Heterocigoto en A y en B. Ajá. Heterocigoto en A y heterocigoto en B. ¿Cómo se llama a eso? Dihíbrido. Dihíbrido. La segunda cruza, ¿qué nos produciría? También sería heterocigoto para A y para B. Ajá, o sea, un dihíbrido. ¿Y la tercer cruza? También.
También. Bien. Es decir, que en cualquier genotipo que sea de los progenitores iniciales, la F1 siempre va a ser dihíbrido. Lo vamos a anotar, ¿sí? Va a ser un dihíbrido, ¿sí? Sea como sean sus padres, ¿de acuerdo? Ahora, veamos la forma. Esto es el análisis que quiero que hagamos. Veamos la forma. El individuo que tiene, vean qué es lo que tiene aquí, qué acción le corresponde al primer par de genes. Vean por su genotipo, qué acción tiene, dominante, recesivo o qué. Chicos. Dominante. Dominante. Y del segundo par. Igual dominante. Dominante. Entonces vean, por favor. Este individuo que tiene genes dominantes del primer par y genes dominantes del segundo, tiene la forma aplanada o disco. Entonces díganme, este progenitor, bueno, los genotipos de los progenitores iniciales corresponderían a esto, a esta cruza. A ver, razónenlo. Aquí lleva dominante y dominante y tiene forma aplanada. No. Ajá, no puede ser, porque si fuera así, entonces el individuo número 1 tendría la forma ¿cómo? Redonda. Si este fuera su genotipo, ¿qué forma tendría? Aplanada y alargada. Aplanada. Y lo que estamos viendo es que no es aplanada, es redonda. ¿Se entiende? Entonces, no puede ser posible que tengan este genotipo. Ajá. ¿Puede ser el segundo? Sí, puede ser el segundo o el tercero, eso da lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, Sí. ahí sí no Sí, importa profe. cuál, entonces le vamos a poner aquí, lo vamos a anotar aquí. ¿Cuál quieren que anotemos? El segundo. El segundo. El segundo, o sea, este. Sí. ¿Sí? ¿Este, chicos? Bien, Sí. vamos a anotarlo. Vamos a ponerle ahí que un progenitor es recesivo para el primer par, escribo dominante, recesivo para el primero y dominante segundo. ¿Y el otro progenitor cómo es? Dominante en el Dominante primero para el primero y recesivo en el segundo. en el segundo. Ay, diablos, ya perdí otra vez el cursor. Ya lo encontré. El otro, pues lo invertimos, ¿verdad? Dominante para el primero y recesivo para el segundo. Y recuerden que son líneas puras, ¿verdad? ¿Sí? Por eso están en homocigosis los dos pares. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, si ya nos entendimos, Sí, profe. entonces ahora ya nos explicamos cómo fue la F1. Ahora, ¿cómo llegaríamos a la F2? Si este es el genotipo de la F1, ¿cómo llegaríamos a la F2? Bueno, ahí está la F2. ¿Sí? En realidad debía haber puesto las figuras después, ¿eh? Sin embargo ya están puestas. Vamos a ver. ¿Qué le ponemos en el primer? Bueno, primero debemos anotar los genotipos, los gametos que formaría cada individuo con este genotipo. ¿Qué gametos formaría? Por favor, ayúdenme, ¿cuáles son? ¿Qué gametos? B mayúscula. ¿Una qué? Sería una A mayúscula con una B mayúscula. Ajá, o sea, Mayúscula. tiene que decirme así rápidamente, A, B mayúscula. La que sigue, ¿cuál sería? A mayúscula, A B mayúscula, B minúscula. Ajá, A minúscula, B mayúscula. Luego la que sigue, permítanme, es que aquí tengo que recorrer esto, si no, al ratito tengo un relajo. Bueno, la que sigue sería A mayúscula, B minúscula. La que sigue, ¿cuál sería? A minúscula, B mayúscula. A minúscula, B mayúscula. Y el último. A minúscula, B minúscula. Ujú.
El otro individuo, ¿qué gametos formaría? Los mismos. Los mismos, ¿eh? Bueno, entonces vean, vamos a contar los cuadritos que aquí aparecen en el tablero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así le seguimos, ¿sí? Entonces díganme, ¿qué genotipo tendría el individuo número 8? Sería Heterocigoto en A. Homocigoto dominante. Homocigoto dominante. ¿Para qué? Porque estamos definiendo el genotipo y son 2 pares de genes. Entonces, Sería para defíname el A. genotipo. Para A y para B. Para A y para B. ¿Están de acuerdo? Es que me retraso porque tengo que ir poniendo esto bien, si no al ratito que Sería quiero escribir. A tengo mayúscula, minúscula y W minúscula. ¿Y cómo se llama eso? Para que no me diga A o BB. Les dije que me dijeran cómo escribo el genotipo de este, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo escribo? Heterocigoto en A y homocigoto recesivo en B. Ujú, ok. ¿Cuál sería el genotipo del individuo número, del individuo número 1 de esta? Homocigoto dominante. Homocigoto dominante en A y B. Ujú. Entonces, escribo. Diantres. Ahí está. Ajá. El número 4, ¿qué genotipo tendría? Heterocigoto en ambos. Heterocigoto en A y B. Y el 16, ¿qué tendría? Homocigoto recesivo. O sea que lo que quiero es que vayan viendo si la forma va coincidiendo con lo que dijimos. Que forma redonda, que era dominante recesivo o recesivo dominante, que la forma aplanada era dominante y dominante, y entonces la forma alargada, ¿cómo sería? Recesivo, recesivo. Recesivo, recesivo. Ajá. Entonces, quiero que analicen, por favor, todo esto. Díganme, ¿corresponde con lo que dijimos hace un ratito? Sí. Ajá. Entonces, llenen, por favor, su cuadrito. Les pedí que trajeran su manual. Esta cruza viene en el manual. Terminen de llenar el cuadrito, por favor, y díganme si hay correspondencia con lo que planteamos. ¿Sí? ¿Tienen su manual? Sí. ¿Ya terminaron? Chin, 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 ya no sé qué hice. Espérenme un segundo porque ya no sé qué hice aquí. Con eso de que pierdo el cursor a cada rato. Bueno, sigan llenando su cuadrito mientras yo resuelvo esto. Sigan viendo en su pantalla la imagen que estábamos trabajando, chicos. Sí, todavía. Ok, Sí, profe. bueno.
¿Ya acabaron? Yep. Ya, profesora. Ya. Bien. Entonces, para que nos quede claro lo que se está haciendo, quiero que vean esto. Vamos a poner, aquí ya les puse que la epistasis se va a producir cuando se acumulen genes dominantes del primer par y dominantes del segundo, pero quiero que veamos qué interacciones se pueden producir. No vamos a hablar del genotipo, sino nada más de el efecto dominante o recesivo. ¿Qué interacciones se pueden producir? Díganme, por favor. Que si el primer par es dominante, ¿qué interacción se puede producir con el segundo? También de dominante. Otra interacción que se pueda producir, ¿cuál es? Dominante recesivo. Ajá, dominante del primer par y recesivo del segundo. ¿Qué otra interacción? Recesivo y dominante. Recesivo del primero, dominante del segundo, ¿y qué otra interacción? Recesivo y recesivo. Recesivo y recesivo. Ahora díganme, ¿en cuáles de estos que acabamos de escribir ustedes observan que hay acumulación de genes, acumulación de efectos? Numérenlas 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, este sería 1, 2, 3, 4. ¿En cuáles hay acumulación de efectos? A ver, chicos, ¿en dónde se acumulan? Si no nos entendemos es que no tenemos que compartir el significado de acumulación. ¿Qué es eso de acumulación? ¿Qué es eso de acumulación, chicos? ¿Qué entienden por acumulación? Como la unión de varias partes, profesora. De varias partes. Esa es opinión de la compañera. ¿Alguien más? Se suman los efectos. Ajá, entonces dígame, ¿en cuáles habría lo que estoy preguntando? ¿En cuáles habría acumulación? Ya les dije, numéralo. 1, 2, 3, 4. ¿En cuáles habría acumulación? En el 1 y en el 4. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Que hay acumulación aquí y hay acumulación acá. En los otros dos no hay acumulación, ¿sí? Bien, ¿en cuál de esos dos que acabamos de citar como que hay acumulación, en cuál de esos se estaría produciendo la epistasis? ¿La primera o la cuarta? La primera. Sí, exactamente. En la primera se estaría produciendo entonces la epistasis. En la otra no hay epistasis. ¿Para qué tenemos que decir todo esto? Bueno, para poder construir nuestra interacción alélica. Para eso tuvimos que analizar esto. Vamos a construir nuestra interacción alélica aquí. Cuando hablamos de interacción alélica, tenemos que decir de qué son responsables cada alelo. Y ya sabemos que tenemos dos pares de alelos. O sea, tenemos los alelos marcados con A mayúscula y con A minúscula. ¿De acuerdo? Esos pertenecen a un par. ¿Cuáles serían los del otro par? Chicos. B mayúscula y B minúscula. El otro par los marcamos con B mayúscula y su par alelomorfo B minúscula. Ahora, de aquí tenemos que deducir, vean, tenemos que decir de qué es responsable A mayúscula. Vean, por favor, el esquema. Todo lo que tenemos aquí en la diapositiva. Pues, me refiero pues a las formas del fruto. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Ahora, A mayúscula, A. Recuerden además una cosa. Aquí en esta acumulación de genes, estamos viendo ya, estamos en la categoría 2 de las epistasis. ¿Cuál es la categoría 2? Recuerden que hablamos de dos categorías de las epistasis. Colaboración. Exacto, ya estamos en la colaboración.
Lea, por favor, qué dice allá adelantito de esa categoría. Los dos pares de genes producen el mismo efecto. Exactamente. Es decir, que los genes dominantes de A y los genes dominantes B van a producir el mismo efecto. De igual manera, los genes recesivos A y los genes recesivos B van a producir el mismo efecto o la misma característica. ¿Sí? Con base en lo que hemos analizado, díganme A mayúscula, ¿de qué sería responsable? ¿De qué forma? La de disco. A ver, lea lo que dice aquí. Lea lo que dice aquí. Entonces, ¿sería responsable de la forma disco? ¿Sería de la forma redonda, profesora? Uh-huh. A mayúscula es responsable de la forma redonda. ¿Y A minúscula de qué sería responsable? Bueno, vean la solución de su tablero de ajedrez. ¿En dónde se presenta la acumulación de A minúscula y B minúscula? ¿Y qué forma produce? Ajá, ¿y qué forma produce? Alargada. Ajá, Alargada. entonces, ¿de qué es responsable? A minúscula. De la forma alargada. De la forma alargada. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, vamos con el otro par. ¿De qué será responsable? Color. ¿Cómo color? A ver, vuelva a leer lo que dice la categoría de colaboración. Sería igual de redonda. ¿Qué? Es de la forma. ¿Qué sería igual redonda? B mayúscula. A ver, no le entiendo. ¿B mayúscula qué? ¿B mayúscula qué? ¿Es responsable de qué? De la forma disco. De la forma redonda. Lea lo que dice aquí en el recuadro que está abajo para que me diga si sigue siendo disco. Y lea, a ver, el que me dijo que era disco, lea lo que dice la categoría de colaboración en sus notas. Léalo, por favor. ¿Ya localizó eso? En la que dos pares de genes producen el mismo efecto. Uh-huh. Entonces, si A mayúscula produce forma redonda, B mayúscula, ¿qué va a producir? Bien redonda. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces B minúscula, ¿qué va a producir? Chicos. Forma alargada. Alargada, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y entonces cómo es que aparece la forma disco? ¿Cómo aparece la forma disco? Pregunto. ¿Cómo aparecería la forma disco? Si los genes solo están definiendo forma redonda y alargada. La respuesta está aquí, véanla. ¿Cómo se produce la forma disco? Vuelvo a... ¿Cómo? Con la acumulación de genes dominantes del primer par y dominantes del segundo. ¿Con eso queda? Ah, ok. Sí, ya me quedó. Bueno, yo ya le idea. Sí, bueno. Entonces, ya tenemos eso. Ahora díganme. Ah, no, ya está entendible, ¿no? ¿Qué nos faltaría aquí poner los gametos? Pero ustedes ya lo saben poner, ¿no? No habría dificultad aquí. ¿O sí? ¿Jóvenes? No. ¿Ya está entendible? Entonces, ahora, ya que entendimos todo esto, vamos a ver cómo le llamaron los investigadores a esto. Le llamaron, ahí estaba el nombre, ¿cuál es el nombre? Léalo a alguien, por favor. Epistasis con efecto acumulativo entre genes dominantes.
Ujú, así es, así se llama la epistasis. Y vieron que era dominante más dominante se produce la epistasis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicarnos esto aquí. Aquí está la interacción de los, están anotados los dos pares de genes, cada uno con su propia interacción. Cuando estas interacciones se juntan, las de un par y otro, nos producen estos genotipos. Vamos a analizar rápidamente dónde se produce la epistasis, como le venimos haciendo como le hicimos en las otras epistasis. Acosta, dime, ¿en el primer genotipo se producirá la epistasis? Acosta, Tania, ¿estás o no estás? No está. Entonces, no participación ni falta. ¿Quién nos ayuda a pasar la lista? Aquí es Eric Gabriel. ¿Está aquí Eric Gabriel? Eric, ¿estás en la reunión? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Tania no está. Esmeralda Aldama está. Tiene problemas con su internet porque está lloviendo en su comunidad. Cristian Germán está. Pues falta y no participación, por favor. Compañero que pasa la lista. Jesús Daniel. Sí, ¿Sí que sí está? sí, Dime entonces, ¿qué pasaría en el primer genotipo? ¿Hay epistasis o no? sí, Ah, eso fue lo que me respondiste. José Carlos Ayala, ¿habría epistasis en el segundo genotipo o no? ¿No está José Carlos Ayala? Pues falta, ¿verdad? Y no participación. Nancy Paola, no está, ya está de baja. Íñigo. No, sí estoy, profa. ¿Quién? Nancy Paola. Ah, ¿y por qué la tengo marcada como que está de baja? ¿Presentó examen? Sí, profesora. Ok. Dime, ¿habría epistasis en el primer par? Digo, en el segundo genotipo, ¿verdad? Sí, sí hay epistasis. Ajá. Íñigo, en el que sigue, ¿habría epistasis? ¿Cómo? No te escuché. Ok. ¿En el que sigue, Octavio? Sí, profesora. Sí, habría epistasis. En el que sigue, le toca a Evelyn Carrillo. Evelyn, ¿estás o no estás? ¿No Sí, está? profesora. Ah, bueno, entonces dime, ¿habría epistasis? Sí, ¿Está de acuerdo Roberto Carlos Castañeda? ¿Que habría No. epistasis? No, no habría, Ajá, ¿por qué no? porque la doble A minúscula no es dominante. Ok, ¿cómo? Pero no me diga doble A minúscula, ¿cómo se llama? ¿Homocigoto qué? Monocigoto recesivo. Ajá, Adonai, ¿en el que sigue habría epistasis o no? Sí, sí, hay epistasis. ¿En el que sigue Ángel habría epistasis o no? No, él sí está de baja. Raúl Martín, ¿en el que sigue habría epistasis? No, profesora. ¿En el que sigue Rigoberto? No, profe. Y en el último, ¿habría epistasis María, Cecilia? no, profesora. Ujú, ok. Ahora, donde no hay epistasis, vean, en el primer caso, en este, hay genes dominantes y recesivos. ¿Qué forma se produciría? Dígame, Edith, María Edith, ¿qué forma se produciría en este genotipo? Ahí donde está el cursor. No me quedó claro si es de disco. No Pues entendí revise eso. sus notas. Kevin, Sí, profe. ¿qué forma se produciría ahí?
¿Qué forma del fruto se produciría? ¿En la primera? En este. Ah, sí, perdón. Sería... redonda. Ajá. En este otro genotipo, ahí donde está el cursor, Manuel Alberto, ¿qué forma se produciría? En este. ¿Está Manuel Alberto? No está, falta, por favor, no participación. Karina Esmeralda. Redonda, profe. Redonda. Yesili, en el que sigue, en este donde está el cursor, ¿qué forma se produciría? Redonda, profesora. En el que sigue, Karen Berenice, ¿qué forma se produciría? Alargada. Ahí donde está el cursor, vea. ¿Qué forma? Alargada. ¿Está de acuerdo, Shailen? ¿Shailen está aquí? No está. Entonces falta, por favor. Vanessa, Jennifer, Vanessa. En este genotipo, la compañera dijo que aquí se produciría de forma alargada. ¿Está de acuerdo? ¿No está, Vanessa? Falta y no participación. Por favor, Roberto Eschel. ¿Qué forma se produciría aquí? Dijo la compañera que alargado. ¿Está de acuerdo, Roberto Eschel? ¿No está? No, y no participación. Y por favor, falta, ¿sí, compañero? Eric Gabriel. Eric Gabriel es el que nos ayuda a pasar lista. Eric Gabriel, en este genotipo se produciría la forma alargada, como dijo la compañera. No, profe, es forma No, redonda. ¿qué forma se produce? Redonda. Redonda. Saúl, en el último genotipo, ¿qué forma se produciría? La forma alargada. Exactamente. Ahora, suman la proporción de individuos que aparecerían de forma aplanada, ¿cuántos redondos y cuántos alargados? 9, 6, 1. Exacto. Y esa es la proporción característica de este tipo de epistasis. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, está aquí esto, copien lo más rápido que puedan esto porque no les voy a dar mucho tiempo. Esta es la proporción característica de una epistasis con efecto acumulativo entre dominantes. ¿Listo, chicos? Voy a avanzar. Ya, jóvenes, avanzo, ¿eh? Siguiente caso. ¿Qué fue lo que estudiaron los investigadores? Bueno, los investigadores ahora, observando que en una maleza que se llama la bolsa del pastor, encontraban dos formas alternas, ¿sí? Aquí están observando la forma triangular, no de corazón, y la otra que se llama ovalada. La bolsa del pastor es una maleza y estas cápsulas que estoy mostrando aquí es a donde se guarda la semilla para cuando se va a reproducir la planta. Bueno, como resultado de la fecundación, la semilla, ¿verdad? Bien, observando estas dos formas, querían determinar cómo se heredaba esta característica, entonces
establecen la cruza entre estas dos variedades y obtienen la F1. En la F1 aparece esta forma. ¿Qué indica esto? Compañero Fernando Medina, ¿qué nos indica si aparece en la F1 esta forma? No está, Fernando. Que la característica en forma triangular es la dominante. Exacto. Ajá, hasta aquí lo que dice el compañero es correcto. ¿Qué debían hacer para saber si efectivamente se trataba de un caso de dominancia completa? Si fuera dominancia completa, ¿qué ocurriría, chicos? ¿Qué pasaría en la F2? ¿Qué pasaría? Dígame, Francisca. Francisca, ¿está presente? No, falta y no participación. Evaristo, ¿está presente? Tampoco. No participación ni falta. Eli Wenceslao, ¿está? Aquí estoy, profesora. Ajá. Si fuera cierta la propuesta del compañero, ¿qué deberíamos de encontrar en la F2? Bueno, otra vez la dominancia de la característica triangular, ¿no? Sí, pero ¿qué aparecería en la F2? ¿Cómo? 3, 1, ¿no? Sería Ajá. 3 triangulares, una Ovalado. de las otras. Efectivamente. Así es. Bien, llevaron la cruz hasta la F2 y vean lo que apareció. ¿Tenía razón? ¿Es dominancia completa? Para demostrar si era dominancia completa, había que contar cuántos aparecieron de forma triangular y cuántos de forma ovalada después de una serie de repeticiones, ¿sí? Después de hacer las repeticiones respectivas y llevar esas cantidades a su mínima expresión, es decir, sacaron la proporción, encontraron esto, 15:1. ¿Es dominancia completa? No. ¿Qué dice Yair Ortega? ¿Es dominancia completa con esa proporción que encontraron? No. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí ya la suma de la proporción me da 16. Entonces, ¿qué es? A ver, apóyese en la tablita en el análisis que veníamos haciendo de esto. Si son 16 combinaciones totales, váyase a la tablita. ¿Ya? Yair, ¿ya se fue a la tablita? Contésteme por el amor de Dios, ¿sí o no? Es difícil trabajar así cuando ustedes no colaboran. Óscar Alfredo. ¿Dónde? ¿Qué nos indica ese 16? Son 4 pares de genes. 4 pares de genes. A ver, vea su tablita. ¿La tiene a la mano? ¿O no la tiene? Sí, aquí la tengo. Ajá, entonces dígame. ¿Son 4 pares de genes? Son 2. Entonces, si son 2 pares de genes, ¿es dominancia completa? No sé. A ver, ¿cuál es la proporción de la dominancia completa? 3, 1. ¿Un 3? ¿Cuál es la proporción de la dominancia completa, perdón? 3-1. 3-1, la suma me da 4. ¿El 4 qué me indica? Solo es un par de genes. No. ¿Qué? Rayos. Par de genes. ¿Qué es un par de genes?
los que interactúan, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando tenemos 16 se interactúan 2 pares de genes, ¿cómo le llamamos a eso? Es una epistasis. Epistasis. Una epistasis. Ajá. Entonces, es una epistasis y por lo tanto tenemos que poner cómo actúan los 2 pares de genes. Vamos a construir nuestra interacción alélica, ¿sí? Entonces, díganme, si voy a construir la interacción alélica de 2 pares de genes, bueno, escribo A mayúscula, que es responsable de algo, su par alelomórfico A minúscula, que es responsable de una cosa alterna a la A mayúscula, ¿sí? Jóvenes, ¿me están siguiendo en el razonamiento? ¿Y qué me faltaría anotar? B mayúscula y B minúscula. El otro par de genes. Ahora, vamos viendo. ¿De qué serán responsables? ¿De qué creen ustedes? Vean la forma. ¿Sí? O sea, para decidir de qué son responsables, no es una invención ni tampoco es un asunto de magia. Es estar observando este esquema. ¿De qué será responsable A mayúscula? A ver, vean lo que pasa en la F1. De la forma triangular. A mayúscula será responsable de la forma triangular, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, su par alelomórfico es responsable de la forma alterna. ¿Cuál es? Ovalada. Ovalada. Ovalada, ¿sí? Ahora, ¿el otro par de qué será responsable? Uy, perdón, no sé qué hice. ¿Me dicen, siguen viendo la imagen o no? No, profesor. ¿Ya no? Bueno, ahorita la voy a compartir. Ajá, adelante, ahora sí. Uy, ya se borró lo que puse, ¿no? Bueno, entonces sigan, por favor. Ya habíamos dicho que A mayúscula es responsable de triangular y A minúscula responsable de ovalada. ¿B mayúscula de qué? ¿Triangular también? También de triangular. Sí, exactamente. Y entonces B minúscula de qué? Ovalada. Ovalada. Ajá. ¿En qué categoría estamos? De colaboración. Exactamente. ¿Sí? Por eso observamos, como estamos en la categoría de colaboración, ¿qué es lo que observan? Jóvenes, ¿qué observan? Los mismos efectos. Permítanme. Diga. Estoy en clase, ¿me puedes marcar más tarde? Bye. Ahora sí, perdón, la interrupción, pero si no, sigue sonando ese teléfono y suena re feo. Ya oyeron, ¿verdad? Bien, entonces, estamos en la categoría de colaboración y entonces encontramos que los genes dominantes de ambos pares determinan forma triangular y los genes recesivos de ambos pares determinan la forma ovalada. ¿Estamos? Ahora sí, definan los genotipos. Por favor, ¿cómo sería el genotipo del ovalado? Homocigoto recesivo para A y para B. Ajá, homocigoto recesivo para A y B. ¿Y el de forma triangular? Homocigoto dominante. Para los 2 pares, ¿de acuerdo? La F1, ¿cómo sería? Heterocigoto. En A y B. Heterocigoto para los 2 pares, ¿de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿cómo le llamaron a este caso? Aquí, como ven, ya no lo estoy completando, porque supongo que ustedes ya tienen la habilidad de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Para construir los gametos y luego el genotipo. Bien, ¿cómo le llamaron los investigadores a esto? Bueno, aquí está el esquema, perdón, lo que corresponde al 15:1, ven solo aquí uno, que es en el único genotipo donde aparece homocigosis recesiva de ambos pares, aquí está presente. ¿De acuerdo?
¿Cómo le llamaron a esto? Aquí está el nombre. Alguien léale, por favor, ¿cómo le llamaron? Epistasis doble dominante o duplicado dominante. Ok, doble dominante. ¿Qué quiere decir? Ahora intervienen los dos pares para producir la epistasis. ¿De acuerdo, chicos? Recuerden que antes veníamos de definir epistasis simples. Aquí ya es doble. Los dos pares de genes intervienen para producir la epistasis. ¿De acuerdo? Intervienen los dos, pero ¿en qué condición o en qué interacción? En la interacción de dominantes, ambos pares, ¿de acuerdo? Entonces, analicémoslo aquí. Aquí les presento los dos pares de genes, cada uno con su interacción. Cuando se combinan las interacciones, nos producen estos genotipos. Entonces, aquí nos vamos rapidito, ¿verdad? ¿En cuál es la única que se produciría la forma ovalada? En la última. En la última. En todas las demás, ¿de qué forma serían? Triangular. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. La proporción característica de este tipo de epistasis es 15:1. ¿Sí? Entonces, hay dos caracteres alternos, pero no tenemos que confundirnos con la dominancia completa por la proporción que se está produciendo. ¿Con eso queda claro, chicos? Bien, copien esto, por favor. Bueno, avanzamos, chicos. Vamos con otro caso más. El caso número 5. Profa. Ajá, escucho. Yo me tengo que retirar porque 7:30 tengo examen. Y ya son 7:30, ¿verdad? Sí, faltan 7:28, pues. Bueno, pues aquí le dejamos, chicos. La siguiente clase continuamos con las epistasis, ahí acabamos. Por favor, pónganse de acuerdo para lo que les dije. ¿Cuándo propondrían la asesoría para la reposición del examen?
Y previo a eso tienen que estudiar. Les sugiero que se organicen por equipos de 2 o de 3 y vayan estudiando, por favor. ¿Está entendible? Sí, profesora. Sí, entonces pónganse de acuerdo en la siguiente clase. Espero que ya estén en posibilidades de decirme qué podemos hacer. Bueno, y lean por favor el documento que les envié y nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana.